Tenga la bondad de ponerse de pie. Vamos a leer la palabra. Y a dejar que el Espíritu Santo nos enseñe. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por permitirnos ser nutridos, alimentados y desafiados para seguir creyendo en ti y no desmayar en nuestra fe. Ayúdanos para que el enemigo no se coma la semilla que tú siembras esta mañana en nuestros corazones. Que caigan en buena tierra tus palabras para que germinen y podamos rendir frutos al 30, 60 y 100 de acuerdo a nuestra capacidad. Ayúdanos a crecer en ti y a ir a otro nivel de comprensión de tu palabra. Muchas gracias por este lugar que nos das para adorarte y alabarte. Gracias por bendecirnos con estas cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Vamos a leer la palabra en Juan capítulo 11. Hay una historia que contiene varios aspectos que vale la pena estudiar, porque este capítulo es tan humano, muestra la realidad del alma humana, de quién es Jesús y quiénes somos nosotros. Este capítulo 11 de Juan es un retrato de nuestra verdadera naturaleza, porque se trata de dos mujeres, hermanas entre sí, muy amigas de Jesús. Lo habían recibido varias veces en su casa, y creo que la palabra no nos dice de qué platicaban cuando Jesús llegaba. Pero conociendo al maestro, lógicamente un maestro difícilmente puede sentarse en algún lugar con alguien sin tener el deseo o la necesidad de enseñar algo. Por eso ese ministerio no es muy comprendido por muchas personas, porque lógicamente en el momento en que hay dos o más en esa mesa o en esa sala, cualquier lugar, brota el deseo de enseñar algo. Eso es lo que hacía Jesús cuando llegaba a Betania. ¿De qué platicaría Jesús cuando llegaba a la casa de Marta y María? Según los historiadores, antes de subir a Jerusalén, Jesús pasaba por Betania y se quedaba ahí. Tenían siempre listo un lugar donde descansar. Ya sabemos que Marta le gustaba cocinarle a él, conocía sus gustos, conocía sus deseos, qué se le antojaba, y siempre se mantenía en la cocina. Eso es lo que nos dice la palabra. Era muy escrupulosa. En algún momento llega a reclamarle a Jesús por qué permite que María, en lugar de estar en la cocina con ella, esté sentada escuchando su palabra. Y es que para Marta no hay nada más importante que servir a Jesús. Aquí tenemos dos perfiles en dos hermanas que vivían bajo el mismo techo, recibían al mismo huésped, pero cada una de las dos tiene intereses diferentes. Y lógicamente eso es lo que sucede en muchos de nosotros. No podemos pretender a veces que ambos estemos en el mismo sentir. No podemos esperar que ambos, esposo y esposa, o madre e hija, o dos hermanas incluso,
tengan el mismo nivel espiritual. Una lo tiene desde el punto de vista servicio. Para Marta, amar a Jesús era cocinarle. Amar a Jesús era servirlo. Demostrarle su amor era prepararle algo que a él le agradaba. Pero para María, mostrarle el amor a Jesús era sentarse a sus pies y escuchar su palabra. Ahora, lo interesante no es que María criticara a Marta. No leemos en ningún momento que María fuera con Marta y decirle: mira, Marta, apaga un momentito la estufa, deja de cocinar un momento y ven, vamos a escuchar la palabra. No. María dejaba que Marta desarrollara su propio ministerio, por así decirlo, ministerio de servicio. Y esto nos enseña a nosotros que muchas veces criticamos a aquellos que tienen ocupado su tiempo, su mente, su corazón, en mostrarle a Jesús a su manera. Tenemos que aprender, yo en primer lugar, a ser tolerantes con aquellos que tienen un patrón de conducta para agradar a Dios, siempre y cuando, lógicamente, no se caiga en pecado o indiferencia. Entonces Marta y María tienen dos parámetros diferentes para servir al Señor, y Jesús se los acepta. En algún momento Jesús le enseña a Marta que el afán por servirlo tampoco es muy bueno. Porque en el momento en que alguien tiene afán por servir al Señor, empieza a perder de vista el verdadero sentido de la visita de Jesús, y es adorarlo. Es no solamente adorarlo con un servicio, sino adorarlo amando su palabra. Y ese es el problema de muchos de nosotros. No amamos la palabra. Y eso lo dice Apocalipsis, ya lo hemos dicho muchas veces. Te recomiendo que vuelvas a tu primer amor, a las obras que hiciste al principio. Entonces aquí tenemos a dos hermanas con dos niveles de fe diferentes. Y dice la historia que tenían a su hermano que se enfermó y mandan a llamar a Jesús para que llegara a su casa. Muchos de nosotros necesitamos que Jesús esté con nosotros para hacer el milagro. De otra manera nos cuesta creer. Porque el Jesús, cuando escucha la noticia, le dice a sus discípulos que se queden unos días más. Lógicamente Jesús siempre tiene su propósito, siempre tiene por qué. Por eso no debemos cuestionarlo a Él. ¿Por qué no estabas aquí? Cuando llega el momento de salir, Jesús llega y empieza a manifestarse la misma fe de las hermanas. Dice en el verso 17 del capítulo 11, llegó pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro, que Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. O sea que Lázaro era muy conocido, junto con sus hermanas eran conocidos allá en Jerusalén, a 15 kilómetros de distancia aproximadamente. Muchos judíos conocían a estas hermanas o a esta familia, de manera que cuando oyen que Lázaro está enfermo y ya a punto de morir, muchos judíos llegaron a la casa de estas hermanas para consolarlas, para estar por ellas. Verso 20, entonces Marta, cuando oyó que Jesús llegaba, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa. Así que la primera en correr a buscar a Jesús fue Marta. Y en sus palabras nos deja ver su estado anímico. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Quiere decir que era necesario que Jesús estuviera ahí, no lejos. Lejos de nosotras, me parece que no tienes suficiente poder para hacer un milagro.
Por eso fue que te mandamos a llamar, estoy parafraseando, te mandamos a llamar cuando estaba enfermo, que vinieras aquí a la casa, que estuvieras con nosotros. Porque si estás lejos, lógicamente no puedes hacer mayor cosa por nosotros. Y eso es lo que pasa con muchos de nosotros, que creemos que porque Jesús está lejos, está en el cielo, está en otro lugar, no tenemos derecho ni oportunidad de recibir milagros. Lo que yo puedo ver entre líneas de las frases que las dos mujeres le dicen a Jesús es: y para nosotros no hay un milagro, Jesús. Tomando en cuenta el contexto de lo que no está escrito pero está implícito, ¿por qué llegaron ellas a creer que Jesús podía resucitar o por qué creían ellas que Jesús podía sanar a Lázaro? Definitivamente él había hablado ya de algunas sanidades. En algún momento Jesús les contó algunos milagros de sanidad que había realizado en otras personas, en Galilea, en Jerusalén, en Judea, todos esos lugares que él visitaba. Y ese testimonio las fue alimentando y les fue dando un parámetro de que Jesús era capaz de sanar, porque él se los había contado. Me imagino que le preguntaban: ¿y hoy qué hiciste? ¿O qué has hecho esta semana? Pues encontré a un ciego. Posiblemente Jesús les dice: ¿conocen a Bartimeo? Sí, un ciego que vivía en tal parte, pues ahora está sano. Así que todas las pláticas de Jesús, creo yo, giraban alrededor de sanidad, no de resurrección, solo de sanidad. Por eso es que cuando Lázaro está enfermo, lo mandan a llamar, porque dan por concertado que si él llega a la casa, estando su hermano enfermo, Jesús es capaz de sanarlo, así como sanaste a otros, así como sanaste a la samaritana de su teología, como sanaste al hijo de la viuda que murió y que lo levantaste, así como sanaste a Bartimeo. Creemos que también mi hermano podía ser sano cuando tú estuvieras aquí. Pero fíjate que tú no veniste, Jesús. Y ahora, lógicamente, las cosas se pusieron difíciles. Porque hasta aquí no hemos sabido que tú hayas resucitado a alguien. Por lo consiguiente, mi hermano ya murió. Así que el milagro ya no se puede hacer, porque tú puedes hacer milagros de sanidad. Por eso es que contar testimonios tenemos que hacerlo de una manera global. Entender los 4 niveles en los que el Señor se movió para poder comprender que Él no solamente sana, pero también resucita. Por ejemplo, aquí en nuestra congregación debe haber gente que pueden creer fielmente que Jesús puede sanar, resucitar y libertar, pero no provee. Pero eso sí no lo puede hacer. Quizá porque no escuchan testimonios o porque no son testimonio de que Jesús provea. Sí puede sanar, libertar, echar fuera demonios, incluso puede resucitar muertos, pero eso de proveer no lo creo. Nunca he escuchado que provea a alguien. Porque lógicamente lo que platicamos, por eso es que es importante conocer el ministerio de maestro, porque Jesús no enseñó a Marta y María todo lo referente, porque lógicamente Él tenía un propósito: enseñarles en carne propia que también puede resucitar muertos. Por eso en todo el diálogo que tenemos de las dos mujeres es: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Porque te llamamos cuando estaba enfermo. Te llamamos cuando nos quedaba un poquito de aceite. Y sabemos que tú provees. Acabamos de cantar: Jehová Nisi, Jehová proveedor, príncipe de paz.
Pero eso de resucitar unas finanzas que ya se murieron, no lo creo. Por eso es mejor irme al norte, ir al banco, ir a buscar, tocar puertas, porque es cierto que tú me puedes sanar. Me sanaste de una enfermedad, me sanaste de un conflicto de salud, sanaste a mi esposa, a mis hijos, pero hasta aquí no he sabido que hayas provisto a alguien. Porque la mayoría de gente con la que hablo, veo que trabajan, que se esfuerzan, que se rebuscan, como dicen aquí. Y eso es lo que me toca. Por eso es que muchas veces nosotros diseccionamos la fe en diferentes espacios. Tenemos fe para esto, pero para esto no. Entonces Marta le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. O sea, el milagro ya no se puede hacer, Señor. De esto no creo que seas capaz. De proveerme un carro, de proveerme el sustento para mi casa, de proveerme lo necesario para pagar mis deudas. Esto no creo que puedas hacerlo tú. Puedes hacer esto, pero no esto. Sin embargo, le dice Marta en el verso 22, pero ahora sé que todo lo que pidas a Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Lógicamente ella está pensando en la escatología, en el día final. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final, cuando todos resucitemos. Pero no había entendido que Jesús no le estaba hablando escatológicamente, sino le estaba hablando de la función. Yo soy la resurrección y la vida. Ese yo soy es muy importante, es muy profundo para poder entender que Jesús es todo. Él es todo, yo soy. Por eso cuando Moisés le preguntó allá en la zarza, ¿y quién les digo que me envía? Él mismo le responde, diles que el yo soy. No yo seré, ni yo he sido, sino yo soy. Yo soy la resurrección. ¿Qué significa eso? Que donde yo esté, va a haber resurrección. Pero hay un asunto, tienes que creer que no soy solamente Dios para esto, no soy poderoso para esto, sino que yo soy poderoso. Y aquí es en donde nosotros necesitamos aprender junto con Marta y María que Jesús puede hacer el milagro que nosotros estamos esperando, pero necesitamos creer que Él es. El verbo yo soy es algo infinito en este momento. Yo soy la resurrección y la vida. Desde que nosotros empezamos a entrar a esta dimensión de que Jesús es el yo soy, ahora pongámosle un adjetivo. Yo soy ¿qué? ¿El sanador? Sí. Yo soy el libertador, sí Señor, tú eres el libertador. Pero también yo soy quien provee, también eres quien provee, pero ahí ya no lo creemos. Eres todo lo que he oído, pero lo que yo entiendo, esto no lo puedes hacer. Aquí es en donde choca nuestra teología personal con la teología de Jesús. Si no crees que yo soy, le dice en otra ocasión a alguien. Entonces le sigue diciendo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Aquí están las dos la misma dualidad, la bipolaridad. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, hablando de Lázaro. Lázaro va a vivir en dos dimensiones. Uno, porque va a vivir, porque Lázaro, aunque nunca lo confesó antes, pero de alguna manera, al haber estado con Jesús en esas visitas, alguna chispa de fe se sembró en este hombre. Así que Lázaro va a vivir. Espérate, Marta. Y todo aquel que vive, que está vivo, y cree en mí, no va a morir. O sea, en la muerte final, en la muerte eterna. Por eso dice, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente.
Ahora Lázaro no va a morir eternamente ahorita, espérate. Eso es para otra oportunidad. Lázaro está vivo. ¿Por qué? Porque yo soy la resurrección. Verso 27, le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, o sea, el ungido, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Pongámosle atención al pronombre que le pone Marta a Jesús, el maestro, el que nos enseña, el que nos instruye, el que nos ha dicho tantas cosas y que ahora llegó el momento de aprender algo que antes no sabíamos. Por eso dejar de escuchar la palabra, nos podemos perder uno de los aspectos de la personalidad del Señor. Sanador, proveedor, justificador, maestro, pastor. Por eso es que nuestra fe siempre está cojeando en algún momento, porque no hemos conocido a Jesús integralmente en todo lo que Él significa. Habiendo dicho esto, Él le dijo a su hermana, el maestro te llama, porque quiere enseñarte algo, María. Lógicamente, Marta ni sabe de lo que está hablando. Recuerde que ella dejó a Jesús con la idea de que Lázaro va a resucitar algún día. Eso lógicamente le dio esperanzas, pero escatológicamente. Le dio una esperanza a larga distancia. Marta todavía no se espera la lección que va a vivir en forma personal. Y aquí es en donde entra nuestro problema. Mientras nosotros no experimentemos en forma personal, íntima y privada las actitudes de Jesús, usted ni yo vamos a poder creer en todo lo que Él es capaz. Por eso hay unas frases que hemos inventado que incluso son hasta blasfemas, pero las decimos sin ningún temor. Esto ni Jesús lo puede hacer. O sea, estamos negando que Jesús sea poderoso. Estamos negando que Jesús sea Dios. Por eso Jesús luchó tanto, humanamente hablando, contra los incrédulos. ¿Tú crees que yo puedo? ¿Crees que para mí hay algo difícil? ¿Crees que yo soy infiel? Como estudiamos cuando estudiamos el asunto de la fe. Cuando le dijo a los muchachos de la barca, ¿por qué son tan infieles? ¿Por qué me están haciendo quedar mal? Cuando nosotros negamos una de las virtudes del Señor, lo estamos haciendo quedar mal. Porque estamos provocando que los espíritus, los demonios y los incrédulos hablen mal de Él. Por eso es importante el cambio radical o constante que tenemos que mantener en nuestra conducta diaria. Que nuestros vecinos, nuestros hermanos, ustedes, puedan ver no solamente la imagen y semejanza de Dios en otros, pero que también puedan ver de lo que Dios es capaz de hacer. Porque de otra manera van a hablar mal del Señor. Y dice que Dios es poderoso y míralo cómo está. Y dice que Dios es sanador y míralo cómo está. Y dice que Dios provee y míralo ahí mendigando. Ese es el problema de fondo. Que nosotros no nos damos cuenta que con nuestra falta de fe, de fidelidad, como la parábola o la historia de la playa o de la barca, ¿por qué están provocando que hablen mal de mí? ¿Cómo creen ustedes que yendo yo en la barca los voy a dejar morir ahogados? ¿A quién se le ocurre pensar eso? Me están negando el privilegio. Por eso Malaquías dice, ustedes me han robado. Pero no solamente estamos hablando de diezmos, me han robado la oportunidad de darles, porque cuando ustedes no diezman, no me dan a mí la oportunidad de cumplir. Porque yo he dicho que el que diezma
abundantemente, o el que diezma, recibirá. Ustedes no pueden recibir, no porque yo no pueda, no me dan la oportunidad. O sea, entender estos principios tiene que cambiar la vida. Cuando yo hablo con los muchachos los lunes, les insisto una y otra vez, ¿cuál es el interés de Dios de querer cambiar al hombre, de transformarlo? Quizás no tanto a la mujer cuanto al hombre, porque el hombre es la cabeza. Es el hombre el que dirige, el sacerdote del hogar. Y cambiando la cabeza cambia el cuerpo. Pero nosotros queremos que cambie el cuerpo sin que cambie la cabeza. Ese es el problema. Ahora, ¿cuál es el interés de Dios? Lógicamente, mejorar su estatus, mejorar su vida, sacar al hombre de la mediocridad espiritual, material, financiera y levantarlo a niveles, como le prometió a Abraham. Te bendeciré, pero no solamente para que te engordes tus cuentas bancarias, te bendeciré para que bendigas. Te bendeciré para que compartas. Te bendeciré para que des. Ese es el asunto. Pero nosotros estamos mal enseñados a pensar de una manera no bíblica. Por eso es que el trabajo de transformar a un hombre se lleva años y algunos no van a alcanzar la estatura del varón perfecto. Lo lamento. Porque se necesita una conciencia. Como muchas veces les he enseñado a los hombres, hay un axioma en la psicología que se llama el espejo de la intimidad. Es un concepto que manejan ellos para enseñarle a aquel que no logra salir de un estadio de mediocridad cultural, financiera, familiar, personal, y le dice, párese frente al espejo y véase y háblele a esa persona. Párese frente al espejo y véase, y eso que ve, dígale a esa persona, eres un mediocre, no logras salir de donde estás por cómodo, porque no permites que el cambio se realice en tu interior. Échele la culpa a esa persona que está viendo en el espejo. Y lógicamente eso es lo que se necesita. Por eso es que hay un concepto rabínico que no está aquí, pero aquí está. Búscate un maestro, alguien que te enseñe, alguien que te instruya. Entonces, Marta y María tienen un concepto de Jesús muy limitado. Muy limitado. Entonces llega el momento en que su hermano muere. Y lo que está implícito aquí es, ya no puedes hacer más, ya se murió todo, el matrimonio se murió. Y mi esposa y yo somos testigos de que hemos visto matrimonios resucitar. Pero cuando la palabra penetra y rompe esas estructuras diabólicas que traemos desde nuestra casa, hemos visto, mi esposa y yo, milagros de resurrección de matrimonios ya casi terminados y que vuelven a resucitar con el poder de la palabra. Así que no hay pretexto. Entonces Marta le dice, María, llegó el maestro, te llama. ¿A cuántos de nosotros el maestro nos llama cada semana? Pero no venimos, no hacemos caso, no ponemos atención. Por eso es que esta palabra es magisterial. Está hablando de que algo vamos a aprender cuando Él nos llama. Verso 29, cuando ella lo oyó, se levantó deprisa y fue a Él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había dejado, o sea, allá afuera de la aldea. Entonces los judíos
que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron. Aquí vamos a notar dos cosas muy interesantes. Este capítulo es tan enriquecedor que tiene tanto que no voy a enseñar todo porque yo mismo ni lo sé. Pero vamos a ver. Cuando vieron a Marta que iba a hablar con Jesús, no la siguieron. ¿Por qué? ¿Por qué no siguieron a Marta? Retrocedamos al verso 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, fue a su encuentro, pero María se quedó sentada en casa. Sigamos, 21. Y Marta dijo a Jesús y empieza a platicar. ¿Quién siguió a Marta? Nadie. La pregunta es ¿por qué? Porque Marta es servidora. Marta le gusta servir a Dios, pero a María le gusta escuchar a Dios. ¿Ya lo vio? A Marta nadie la sigue. La vieron que se levantó, se fue y nadie la siguió. En cambio María, verso 31, entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron. La siguieron. ¿Por qué? Porque pensaron que iba al sepulcro a llorar. A los espirituales siempre los van a seguir. A los servidores no. ¿Se da cuenta? Si usted es solo un simple servidor, y no simple en el sentido peyorativo de la palabra, no. Porque el que sirve también tiene honra. Eso dice Pablo más adelante. Honrad a los que sirven al Señor. Pero espiritualmente hablando, ¿quién de los dos tiene mayor mérito? Espiritualmente hablando. ¿Quién dices tú? El que escucha la palabra. Porque el que escucha la palabra tiene la riqueza. Ya lo hemos dicho en otra ocasión, y no lo voy a repetir, que para la Biblia dice, escribiré mi palabra en vuestro corazón, y de tu interior correrán ríos. O sea, siguieron a María porque no era simple servidora. Ella escuchaba la palabra. Entonces, ¿en qué punto estamos nosotros? ¿Servidores al 100%? ¿Servidores, como dice alguien? ¿De qué dice? Servidor, bueno, servidores de todo el día, 6 cultos sirviendo. ¡Qué tremendo! Todo el día sirviendo a Dios. ¿Y cuándo lo van a escuchar? ¿Cuándo lo vamos a escuchar? Imagínense 6 cultos el domingo, cuidando carros. ¿Platicando qué? Ahora ponga 6 cultos escuchando al Señor. Hay una gran diferencia. No es que servir no tenga valor, yo estoy sirviendo a Dios. Estoy sirviendo al Señor. Pero tiene que llegar un momento en que me tengo que sentar a escuchar. Porque el hecho de que yo sea pastor no significa que deje de ser un necesitado de Dios. Entonces, ¿qué tiene más valor? ¿Servir o escuchar? Se lo voy a decir como lo dijo Jesús. María ha escogido. Así que no me estoy inventando nada. María ha escogido la mejor parte. ¿Qué? Que no le será quitada. El servicio se lo van a quitar, mi querido. Por eso aquí se ha enseñado de parte del Espíritu Santo que los privilegios no son eternos, no son propios. Es un privilegio que Dios nos da de servirle. Pero va a llegar un momento en que ese episodio de su vida
va a pasar. Y si usted o yo no estamos enseñados a oír cuando nos quiten el servicio, ¿qué va a pasar? Ana Nancy, no nos queda nada. En cambio, el oidor, el que se sienta a aprender, a escuchar, dice, nunca le será quitado. No el privilegio, sino lo que ha aprendido. Eso nunca se lo van a quitar. Por eso el proverbio o el salmo dice que la riqueza de Dios no avergüenza y nunca le será quitada. Porque la riqueza es la palabra de Dios. Entonces, entendamos, Marta era una buena servidora. María era una buena adoradora. Sin embargo, en el momento de la crisis, las dos están al mismo nivel. Por eso es importante conocer lo que dice. Te llama el maestro, porque te va a enseñar algo diferente hoy, María. Verso 32, María cuando llegó a donde estaba Jesús al verlo, se postró a sus pies. Veamos nuevamente el verso 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús llegaba, salió a encontrarlo y no se postra. Se queda parada frente a Jesús. En la Biblia las actitudes, no aptitudes, sino actitudes son muy importantes. Califican. ¿Cómo me presento yo delante del Señor? María no se postró. La pregunta es, ¿por qué? Porque el servidor no aprende a humillarse delante de Dios. Se contenta con estar sirviendo en el diaconado, bienvenida, carros, ofrenda. Ya cumplió su privilegio, ya estuvo. ¿Y a usted qué le toca hoy? Hoy me toca cuidar la puerta de niños. Bueno. Terminó el servicio, ¿qué tal? ¿Cómo le fue? Bien, ahí no pasó nada. Se acabó. Pero el que está sentado es diferente. Cuando María llega, se postró delante del Señor. La pregunta es, ¿por qué se postró? Porque siempre lo había hecho. Para ella no hay otra actitud más que postrarse delante de Dios. Postrar su corazón, humillarse, reconocer su necesidad. Siempre que Jesús llegaba, lo primero que hacía María era atenderlo, bienvenido, quita tu silla, siéntate, ¿quieres tomar algo, Señor? Sí, un vaso de limonada, ok, vaya ahora, Señor, ¿qué me vas a enseñar? Y pum, caía sentada a los pies de Jesús. Ahora en la crisis, María llega y se postra delante de él, porque para ella lo normal, ipso facto, llegaba Jesús y ella se olvidaba de todo y volvía a ser la adoradora. Eso quiere decir que María era una adoradora per se. Más que servidora, una adoradora. Ahora la pregunta que viene para nosotros es, ¿cómo vemos a Jesús? ¿Como un igual o como un superior? Segunda pregunta, ¿ante quién doblamos nuestra cerviz? Ante aquel que sea nuestro maestro. Hay quienes se postran ante su trabajo, ante sus títulos, ante sus conceptos. Otros se postran delante del Señor. Así que dijeron los discípulos o los fariseos, va al sepulcro. ¿Por qué? Pues porque para ellos era normal que alguien que está sufriendo la muerte de alguien vaya a llorar a un sepulcro. Verso 32, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verlo, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Lo mismo, porque nunca habían escuchado de una resurrección. Así que si usted no ha escuchado que Jesús provee, es lógico, usted no puede creer que provea.
Si usted nunca ha escuchado que Jesús sana, lógico, para usted no hay sanidad de parte del Señor. Y así podríamos abrir todo el abanico. Verso 33, Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Ahora la Biblia, ¿por qué dice? Y también a los judíos que la acompañaban. Aquí es una frase difícil de entender, pero también es muy profunda como para estudiarla. Al ver a María llorando por la pérdida de su hermano y a los judíos que creían lo mismo que ella, que Lázaro ya había muerto y que ya no hay remedio, ya no hay milagro, se estremeció y se conmovió, como pensando, llegó el momento de impactar la fe de esta gente. ¿Dónde lo pusieron? Le dijeron, Señor, ven y ve. Verso 35, Jesús lloró, punto. Ese punto, gramaticalmente hablando, nos quiere enseñar algo. Jesús lloró. La pregunta es, ¿por qué lloró? Pues porque Lázaro murió. Sí y no. Porque Lázaro ya hiede, tampoco. Porque él dijo unos minutos atrás, yo soy la resurrección. Tu hermano va a resucitar. Tranquila, Marta. Va a resucitar. Sí, yo sé que en el día postrero, como sea, pero va a resucitar, mija. Tranquila, llámame a tu hermana. Jesús lloró. Dice la Biblia que él amaba a Marta, a María y a Lázaro. Los amaba a los tres. Pero lógicamente Lázaro no quiere nada con él. Según nuestro maestro hace años nos enseñó esto que nunca se me olvidó, Jesús entraba por ahí y Lázaro salía por allá. Porque Lázaro era muy conocido de los judíos. Por eso es que están ahí en ese velorio, por así decirlo. Lázaro era muy conocido. Según los exégetas dicen que Lázaro tendría unos sus 30 y pico de años. O sea que no era un güirito, era un hombre. Y era muy conocido porque como Marta y María eran muy conocidas por hospedadoras, la otra por cocinera. Entonces Lázaro jalaba algo de esa fama, era muy querido. Pero eso mismo le estorbaba para recibir a Jesús. No en su corazón, sino para estar ahí. Entonces cuando llegaba Jesús, veía la oportunidad de que Marta y María iban a estar ocupadas. Una escuchándolo, la otra cocinando. Entonces voy a aprovechar yo para hacer mis mandados. Como hoy, algunos se fueron a hacer sus mandados. No hay problema. Veo hermanos que no vinieron hoy, deben andar haciendo sus mandados. Ahí que vaya mi hija, que vaya mi esposa, que vayan mis hermanos. Yo tengo mucho que hacer hoy. Es lo mismo, se repite la historia. Otros están aquí, pero juzgando nada más, viendo por la ventana, mientras echan su sueñito y todo. No es normal, no es el calor. Es que adentro hay una sequedad horrible. Porque cuando el corazón está seco no hay vida. Eso sigue todavía en la iglesia. Entonces, ¿por qué Jesús llora? Porque llora como pensando, cuando ve la tumba sellada, Lázaro, ¿por qué me obligaste a meterte a la tumba, hijo? Yo no quería eso para ti. Yo vine para que tuvieras vida y vida abundante. Pero tu conducta, tus escapismos, tus dormiditas en el culto me obligan a tener que tratar contigo. Jesús no está llorando ni por Marta ni por María. Está llorando de dolor porque Lázaro prácticamente lo orilló, por decirlo de alguna manera, a tratar con él. Eso pasa con nosotros. Algunos de los que están aquí en la congregación, Dios llora, el Señor llora de dolor por vernos tan derrotados. ¿Cómo dicen aquí? Porque nos ha juntado contra la espada y la pared. O como dicen aquí, nos ha contraminado. Ya no podemos hacer nada, me duele.
Porque no es esa mi función. No es eso lo que yo quiero para ti. Yo quiero que tengas vida abundante, que disfrutes, que estés sano, que se note en tu piel que ya estás ceniza, que se te note en la cara el brillo de la pasión por el Espíritu Santo. Pero estás apagada, mi hermana. Estás apagado. Sí se nota lo apergaminado de tu piel. Se nota que allá adentro no hay vida, hay fracaso, estás arrastrando los pies y no te has dado cuenta y me estás obligando a hacer lo que no quiero hacer. Por eso el profeta había dicho, yo no quiero la muerte del impío, yo quiero la vida. En Deuteronomio, Moisés les vuelve a repetir, ahí está el monte Ebal y el monte Gerizim, escojan pues, escojan, pero hay algo, a mí me gustaría que escogiera la vida. A mí me gustaría que escogiera la vida, pero escoge. O sea que el Señor Él no quiere que escojamos vivir tan mediocremente, todos apagados, arrastrando los pies de la fe, venir a la iglesia con ¿cómo decirlo? No a la iglesia, sino a escuchar su palabra con expectativas tan muertas de que no hay cambio más allá dentro de nosotros. Y esa es la pasión que me corroe a mí, por lo cual nuevamente les pido perdón por mi insistencia. Si el único anhelo del Señor, ese celo, es ver familias en victoria realmente, porque ser realmente una familia en victoria son familias que caminan tomados de la mano, los esposos con los hijos, hacia un mismo fin. Por eso la frustración, por así decirlo, aunque el Señor no se frustra, pero permítame expresarlo con mis palabras, la frustración es Jerusalén, visión de fe, visión de fe. ¿Cuántas veces quise cobijarte bajo mis alas? Como la gallina lo hace con sus polluelos, pero tú no quisiste. No es que yo no haya podido, tú no quisiste. Y eso es lo que el Señor está llorando aquí. Lázaro, ¿por qué me obligaste a meterte a una tumba? Y mira lo que has provocado en tus hermanas. Has provocado dolor, tristeza, dudas. Por tu culpa tus hermanas están llorando. Los judíos están llorando. Porque tú me has obligado a tenerte como te tengo. Tenemos que entenderlo, mis queridos. Y si no lo quiere creer, léalo. Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro. Y claro, usted me podrá decir, ¿y eso dónde está ahí, pastor? ¿Y eso dónde está ahí? Ese es el problema de querer enseñar cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Porque por algo hay un punto y seguido. Quiere decir que esas dos palabras tienen un mensaje ahí atrás. Si usted necesita verlo escrito, olvídese de lo que está escuchando. Si necesita ver lo que está escrito, si tiene la fe de creer que su vida está provocando dolor, si usted tiene la fe de creer que su semblante ya todo apagado, que no tiene vida, no se le nota, usted está haciendo sufrir a alguien. Usted está arrastrando gente. Por eso mi obligación como pastor es enseñar esto, pero antes de eso vivirlo. Que se note en mí. Por eso mi oración, la mía, Señor, ayúdame a recuperar tu imagen y semejanza. Porque en algún momento del tiempo la perdí.
Con el devenir del tiempo en mi propia vida, perdí la imagen y semejanza de Dios. Entonces empezó a ver en mí la imagen y semejanza de mis padres. Un hombre rudo, rústico, que todavía me cuesta ser empático. Pero necesito recuperar esa imagen y semejanza. Que se vea en mí la vida abundante que tú has traído. Que se vea en mí, Señor, que estoy vivo y no soy solamente un zombi. Jesús lloró porque Lázaro está donde Jesús no quería que estuviera. Por eso el hijo que se fue al chiquero entristeció el corazón del padre. El padre nunca quiso. Él le dio su dinero para que lo disfrutara, no para que se fuera a la posilga. Si el Señor lo ha bendecido a usted con un buen trabajo, con un buen salario, con estabilidad financiera, estabilidad laboral, es cuando más agradecimiento debe haber a Dios. Es cuando más gracias deben haber. Pero hay algo muy interesante. Créanme que quiero evitar en lo posible salirme del mensaje, pero no puedo evitar transmitirles esto. Vamos a ver Romanos 1:21. Vamos a ver. Aquí está, gracias. Pongamos Romanos 1:21. Fíjense lo que va a pasar. El jueves hablamos sobre conocer, ¿verdad? Que son dos conceptos diferentes. Conocer de saber y conocer de intimidad. Pero como el Señor me está permitiendo estudiar un poquito más a fondo eso, vea lo que me enseñó. Pues aunque conocían a Dios, ya lo sabemos, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias. Vamos a ver, ¿dónde está la enseñanza ahí? No le honraron como a Dios, ni le dieron gracias. Dos acciones aparentemente para nosotros los salvadoreños, que es lo mismo. Pues no, porque si no, Pablo no hubiera escrito en el idioma que lo escribió. Vamos a ver el contexto. Verso 18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Eso era Lázaro. Lázaro estaba deteniendo la justicia de Dios. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto en una salida de sol, en el canto de un pájaro, en la sonrisa de un niño, todo lo que usted quiera. Ahí se ve la justicia de Dios. Pues Dios se lo manifestó. Los romanos, lógicamente, eran muy griegos, muy epicúreos, y ellos decían, no, Dios no existe. Pues ahí está Dios hablando. Verso 20. Lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo. O sea, Dios se ha mostrado al mundo. Que uno no lo quieran ver, esa es otra cosa. Y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienes excusa. Ya que habiendo conocido a Dios, aquí viene lo que estudiamos el jueves, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. ¿Qué quiere decir? Cuando usted recibe un milagro, cuando usted ve un portento, una maravilla, gracias. Pero aquí viene el problema. Algunos dan gracias. Porque sí. Gracias. Gracias por el pan, por el vestido, por el privilegio. Gracias porque estoy vivo. Pero gracias. Pero falta algo. ¿Qué es? Honrarlo. Honrarlo. Honrar es un nivel y después de honrarlo, darle gracias. Muchos se saltan el honrarlo y solamente le dan gracias.
¿Ya lo vio? Ahí está escrito. Porque para ellos el contexto es que Dios no existe, dice Romanos. Mira, Dios existe. ¿Por qué? Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Dónde? En el verso 20. Lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible en las cosas hechas. Entonces esta gente de Romanos está aquí en visión de fe. Cuando usted no viene a honrar a Dios, aunque le da gracias. Señor, gracias por este día, te bendigo. Por el pan, por los zapatos, por mi trabajo, gracias. Pero eso de irte a honrar, estoy muy ocupado, Señor. Eso de darte a ti la honra y la gloria, no. Gracias, confórmate con mis gracias. Eso es lo que decimos. ¿Se da cuenta? Por eso la insistencia para evitar que el Señor nos tenga que meter en una tumba como Lázaro, porque Lázaro le daba gracias. Bienvenido Jesús, qué bueno verte Jesús, gracias por estar en nuestra casa. Ahí nos vemos, pum, se iba. Y la honra. En cambio María lo honraba, Marta lo honraba, y Lázaro. ¿Y usted y yo? Estamos dando gracias, sí, pero no estamos honrando a Dios. Por eso es importante ver esa semántica y el orden de las palabras. Primero la honra. Entonces, cuando alguien le regala algo a usted, un pastel, una camisa, ¿qué es lo primero que se espera que haga? Honrar. Me honra recibir esto, muchas gracias. Primero me honra, gracias. La mayoría de evangélicos y algunos de visión de fe le dan gracias a Dios por su sanidad, por su bienestar, pero no lo honramos. Entonces Jesús está llorando por Lázaro. ¿Por qué me obligaste? Entonces dijeron los judíos, mira cómo lo amaba. Están confundidos. Y algunos de ellos dijeron, la crítica, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? ¿Se da cuenta? Todos creían en Jesús sanador, pero no proveedor, no. Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Pero, ¿y no dice que lloró frente al sepulcro? Pues ¿no dice que Jesús lloró frente al sepulcro? ¿Dónde lo pusieron? Ahí está, Señor. Y está llorando, pero ahora dice que nuevamente conmovido volvió a venir al sepulcro. Que es decir, me hace creer a mí que Jesús se fue un momentito, se separó del grupo a llorar por usted y por mí. A llorar porque usted está provocando dolor en alguien. A llorar con los que lloran porque usted o yo estamos provocando que la gente sufra. ¿Cómo lo va a querer su familia si usted no está provocando gozo, sino tristeza, estorbo? ¿Cómo pretende que le ayuden si usted mismo no está poniendo el puente de la gratitud a Dios? Así que después de que Jesús lloró y posiblemente expresó su dolor, regresa al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, lleve ya, porque lleva 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto.
Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Todo el mundo lo está viendo. Primero está rompiendo un protocolo de oración, porque la petición de Salomón era: Señor, cuando alguien necesite darte gracias, pedirte algo, puesto sus ojos hacia el templo, tú lo escucharás. Y Jesús no está viendo hacia el templo, está viendo hacia arriba. O sea, los fariseos lo están viendo. Este está orando mal, porque Salomón había dicho que al orar había que ver hacia el templo. Por eso hasta hoy, cuando usted viaja, va a ver a los judíos que se paran en una ventana a la hora de la oración viendo hacia Jerusalén. Y ahí hacen su oración, siguen eso. Jesús no. Pero sigamos. Verso 43. Y dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Sale amarrado por todos lados, atado. Jesús les dijo: desatadlo y dejadlo ir. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué esta orden? Pues por lógica, Pastor Berché. Si estaba amarrado, pues había que desatarlo, es por lógico. Pues sí, pero pues no. Porque resulta que aquí está el mensaje escondido. Fariseos, está un montón de fariseos, está Marta, María, todos. Vayan y lo desatan, porque yo no lo he atado. Ese muchacho está amarrado por ustedes. Marta, por tolerante de que nunca le dijiste que no se fuera cuando llegaba a tu casa. María, por egoísta, porque te dedicaste solo a adorarme y qué te importó lo demás. Fariseos con su religión lo han atado a una religión oxidada, vieja, fea. Así que yo no lo he atado, ustedes lo han atado. Vayan y desátenlo y déjenlo ir. ¿Cuántos de nosotros estamos atados por nuestras tradiciones, por nuestros conceptos, por nuestros conflictos, amarguras, odios, rencores? Es que mi papá nunca no me dejó herencia, ¿y qué? Por eso estás atado a la pobreza, a la miseria, a la mediocridad. Es que mi mamá me hizo un niño consentido y por eso yo no puedo hacer nada. Pues rompe lo consentido y empieza a vivir en libertad. Levántate, has resplandecido tu luz. ¿Qué te tiene atado? ¿Lo de tu familia, tu niñez, tu juventud? Todos hemos sufrido. Todos hemos sido atados en algún momento. De maceta no vas a pasar, así que eres pobre, nunca vas a tener nada, tú ni nada vas a servir, y tú aquí y allá, todos hemos sido atados en algún lugar. Jesús no nos ató. Al chichín no me le dejen ir, cuando se vaya a la excursión, lo va a decir al profesor que le lleve su alcanfor y su Vicks, porque el nene cuando se moja los pies, luego le da asma y deja de respirar. Así que profesor, aquí está el Vicks y aquí está el alcanfor y un poquito de crema ahí, de coche, a saber de qué, para que cuando empiece a toser el nene me le pone, oye, porque el pobrecito padece de asma. ¿Quién lo ató? Fue la mamá. A él no me lo haga caminar mucho porque se agita y fíjese que le salen ampollas en los pies y pobrecito mi nene no puede caminar porque es un poquito patantaco, pero mire, por favor que camine, pero poquito, profesor. ¿Quién lo hizo patantaco? Pues la mamá. Ahora viene Jesús y le dice, camina como hombre, levántate, resplandece porque ha llegado tu luz. No, es que soy patantaco. Pues, mamá, desátelo. Desátelo. ¿Quién lo ha atado? Lo ha atado a la pobreza, a la mediocridad, al que no puede. ¿Por qué no tarda en los trabajos? ¿Por qué no se empeña en decir de aquí no me muevo hasta que el Señor me saque? No, pero por rapidito. Y disculpen, pero aquí hay testimonios
A los 2, 3 meses, ¿qué tal está trabajando? No, pastor, ya me cansé. Dice que sí me ampollaron los pies. Y así no puedo, pastor, voy a renunciar. ¿Y cuándo vas a encontrar un trabajo que no se te ampollen los pies? Ah, pues cuando el ministro de Educación me contrate, entonces se te van a apoyar otras cosas. Estás atado, mi querido. Estás atado. Yo no sé si soy cruel, pero creo que en mi vida tuve 3 trabajos. Uno cuando era güiro, que me mandaban a pelar pollos, se me quemaban las manos, pero el otro domingo ahí estaba pelando pollos con agua hirviendo para llevar algo de dinero a mi mamá. Luego trabajé en una oficina por 15 años. Era el muchacho de la limpieza, pero dámosle. Al mismo tiempo que estudiaba. Luego trabajé en una empresa donde conocí a mi esposa por los últimos 10 años. 3 trabajos. ¿Cuántos ha tenido usted? Yo solo uno, pastor. Está en la hamaca de mi casa. Disculpe. ¿Quién te ató a la hamaca? ¿Quién te ató a la mediocridad mental? ¿Quién te ató al no puedo, al no sirvo? ¿Quién te ató? Jesús dice, ustedes desátenlo, porque ustedes lo ataron. Ya basta, mis queridos Lázaros, de estarlos condoliendo. Y entonces, lógicamente, cuando Lázaro entendió eso, cuando Marta y María lo entendieron, que por ser el nene consentido de la casa le toleraban todo, se les abrieron los ojos. Y entonces, ¿qué pasó? Vamos al capítulo 12, verso 9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba ahí. ¿Quién es él? Jesús. Y fueron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también. Ese también significa dar muerte a Jesús y a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Ahora, Lázaro, estás donde tú tienes que estar. ¿Dónde? Conmigo en la mesa, muchacho. Ahora dígale a Lázaro que se vaya con sus amigotes. No, gracias. Por ir a andar con mis cheros los domingos en la playa, allá me tuvieron que meter a la tumba. Hice llorar a mis hermanas, ya no más. ¿Por qué la gente no sale a verlo a usted? Un 0 a la izquierda, perdón. ¿Por qué no nos ven? ¿Por qué somos invisibles? No vale la pena que nos vean. No se nota en nosotros. Cuando llegamos a la cuadra de la casa donde vienen y los chuchos ladran, ¿para qué? No se nos nota. Hermanos, preocupémonos. Entonces la pregunta de esta mañana, aparte de que hay muchas, me quiero regir por una, que fue lo que el Señor me dijo. ¿Quién lo ató? ¿Quién te ató al trabajo también? Trabajar. Dejar de estar en la iglesia cuando seas viejo, lo servís, trabajar. Por eso algunos, cuando mi esposa los liberó de la alabanza o ¿quién quiere seguir en el diaconado? Levante la mano, y muchos dijeron no, ni siquiera dijeron no, sencillamente no respondieron. Les urgía dejar de servir a Dios. Les urgía dejar de predicar. Les urgía de estar en la alabanza cantando a Dios. Les urgía, ¿por qué? Te hicieron adicto al trabajo. Eso es todo el mundo que muchos conocemos. Yo soy un testimonio de eso. Yo trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde, con tal de demostrarme a mí mismo de que la enseñanza de mis padres estaba metida aquí. Pero vino Cristo y me empezó a mostrar la verdad. Yo estaba atado. Yo solamente me iba a las 5 de la mañana sin desayuno, sin almuerzo, hasta la hora de la cena.
¿Cómo no iba a dar un colapso al corazón? ¿Cómo no iba a reventar un día en las arterias? Pero vino Cristo, me sacó de esa atadura. Y vengo al Salvador y me empiezo a convertir en el pastor chinchín por todo el país, hasta que Jesús dijo, ¿y cuándo vas a dedicarte tiempo a ti? Y corta la agenda. Ustedes son testimonios de que por años he dejado de venir a predicar los domingos por andar demostrándome. Yo era la Marta de esa parte. Este año le dije, Señor, ahí está la agenda, manéjala tú. Ayúdame a no faltar tanto a mi congregación. Ayúdame. Pero hay un problema. Tengo que predicarle que usted está atado. Alguien la hizo a usted asmática. Cuando usted estaba en el vientre de su madre, Dios no dijo, a esta cipota la voy a hacer asmática toda la vida. Y donde quiera que vaya va a haber humo. Donde quiera que vaya. Ya sea de tortillería, de panadería, de fábrica de acero, pero va a ser asmática. No, señora. Dios no hizo eso. Dios no hizo eso. La Biblia dice que todo lo que Él hizo, lo hizo perfecto. Así que esta mañana quiero hacer una invitación. Pero si me permite el abuso, la ironía, que no sea una mañana más. Quiero invitar a los que han estado atados por la tradición, la costumbre. Pero quiero invitar a aquellos que realmente, a partir de hoy, aunque el basurero agarre fuego, el humo no le afecte. Porque aquí usted va a ser libre. Yo no los voy a desatar. Tiene que ser la palabra. Pero si usted no va a venir con una intención, con un deseo profundo de cambiar su vida, mejor no venga. Pues se va a engañar. Y estamos jugando a la iglesita, ¿verdad? Pero si va a venir, tiene que haber un cambio radical en su vida. No más pecado, no más abusos, no más lenguaje profano, no más andar escuchando cosas horribles, no más redes sociales, no más buscando ahí en montón de basura, nada de eso, Señor, y aquí salgo desatado y libre. Por eso dice, desátenlo y déjenlo ir. Y eso es lo que el Señor quiere. Así que quiero invitarlos, quien quiere venir esta mañana, pero con mucho respeto, voy a estar observando su vida si realmente usted está cambiando. Si no, no venga, porque esto no es juguete. Esto no es religión, ni es rutina. Esto es palabra viva, eficaz, que corta el alma, trasciende los huesos y tiene que cambiar. A partir de hoy, aquellos que aman el dinero, que se lo gastan en comer y comer y comer, mañana mismo empiezan su ahorro. A demostrarse que ese ahorro no es para mañana, es para castigar el alma. No todo es comida. No todos son zapatos. No todo es esto. No todo es esto. Momento. Alma mía, alaba a Jehová. Por eso es que el ahorro que mencionan los bancos no es de Dios. Porque le van a dar un centavo al año de lo que usted ahorra. Estoy hablando de un ahorro de su alma. Esto lo voy a guardar para cuando Dios me lo pida. Pero es para castigar el alma. ¿Por qué? Porque posiblemente usted es una persona que gasta, gasta y gasta porque está atado a la miseria.
que cuando eran niños nunca tenía un centavo en la bolsa porque todos se lo quitaban. Ahora dice, hoy todo lo convierto en pizza. Todo se va en churros. Está atado. Porque la belleza del alma es el equilibrio. Es el equilibrio. Aún en la forma de manejar el dinero se nota si estoy atado o soy libre. Señor, muchas gracias por tu palabra, te bendigo. Gracias por esta preciosa congregación. Yo los dejo en tus manos. Gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Te ruego que pongas bálsamo en todos nosotros. Te pido perdón si me he excedido en los ejemplos, pero Señor, yo mismo necesito ser enseñado por ti. Gracias por llevarnos en paz a casa, por permitirnos disfrutar un buen almuerzo sin que el estómago sea nuestro Dios. Permítenos ser equilibrados y ser liberados de tanta atadura que hemos aceptado en nuestras vidas. Hoy nos declaramos libres por tu palabra, pero Señor, que no sea una frase retórica ni poética, que sea una frase que realmente lleve un sentido práctico, no para que otros me vean, sino para que yo mismo pueda ver que soy capaz de producir los frutos que tu palabra, Señor, espera de mí. Muchas gracias por todo, te bendecimos y gracias por tu amor.